Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos, pero a todos, locos de emoción. ¿Ya adivinan de qué hablo? Exacto, hoy vamos a hablar de amor prohibido. Y no cualquier amor prohibido, sino el que protagonizaron Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja explosiva que nos regaló uno de los besos más apasionados y memorables que ha visto el mundo entero. Un beso que literalmente enloqueció a miles, millones de personas. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es, y este es el canal donde exploramos a fondo los temas más candentes del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras series y parejas favoritas. Hoy vamos a diseccionar ese beso, a analizarlo, a entender por qué nos impactó tanto y a recordar todo el contexto que lo rodea. Prepara tu corazón, porque te prometo que vamos a revivir emociones fuertes. Antes de empezar y como siempre les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen las notificaciones para estar al tanto de cada nueva publicación, y no se olviden de dejar su me gusta si el tema les interesa. Empecemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja de ensueño. Su química dentro y fuera de la pantalla fue algo innegable. Todos quedamos prendados de ellos desde el primer momento. Pero hablemos específicamente de la serie que los unió, Love is in the Air, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Fue una serie turca que desde el primer capítulo nos enganchó con su trama romántica, divertida y llena de enredos. Y por supuesto con la atracción irresistible entre sus protagonistas, Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente. La historia nos contó la vida de Eda, una joven soñadora que ve truncados sus estudios de arquitectura por culpa de una beca que le retiran. Y ahí es donde entra Serkan, el atractivo y exitoso arquitecto que sin querer, la involucra en un trato bastante peculiar, fingir un compromiso para recuperar su beca. Lo que comienza como un plan con fines específicos, pronto se transforma en algo mucho más profundo, en un torbellino de sentimientos encontrados. Y como buenos románticos, todos los que vimos la serie, sabíamos que tarde o temprano, ese amor, el amor prohibido que ellos vivían, iba a explotar. La tensión entre Eda y Serkan era palpable desde el principio. La química entre Kerem y Hande era evidente y los guionistas, obviamente, lo sabían. Los acercamientos, las miradas, los roces, todo era una antesala a la explosión que todos esperábamos. La intriga, la expectativa, fue aumentando capítulo tras capítulo. Los diálogos eran geniales, llenos de sarcasmo, de humor, pero también de vulnerabilidad. Veíamos como Serkan, que al principio parecía frío y distante, comenzaba a mostrar su lado más sensible, y como Eda, con su alegría y su optimismo, lo transformaba por completo. Y llegó el momento. El momento por el que todos suspirábamos. El momento que hizo temblar a las redes sociales. El momento del beso. El famoso beso que selló el amor entre Eda y Serkan y que también, de alguna manera, selló la historia entre Kerem y Hande. El beso se produjo en un capítulo muy especial, uno de esos momentos cumbre que definen el rumbo de una serie. En la trama, tras una serie de malentendidos y situaciones tensas, Eda y Serkan finalmente se sinceran sobre sus sentimientos. Y es ahí, en medio de una confesión llena de emoción y pasión, donde se dan el beso. El beso, ¡ay, el beso! No fue un simple beso. Fue una explosión de emociones, de deseo contenido, de amor reprimido. Un beso que lo tenía todo, intensidad, ternura, pasión y sobre todo, mucha química. La forma en que Kerem y Hande se miraron, se acercaron, se tomaron de la mano, cada detalle fue perfectamente calculado para impactar al espectador. No solo fue un beso, fue una escena que quedó grabada en nuestra memoria. La forma en que los actores interpretaron ese momento fue magistral. Kerem, con su mirada intensa y su forma de besar, demostró ser un maestro en el arte de la seducción. Hande, por su parte, respondió con la misma intensidad, mostrando una vulnerabilidad y una pasión que nos dejaron sin aliento. La coreografía del beso, la iluminación, la música de fondo, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica e inolvidable. Pero, ¿qué hizo que este beso fuera tan especial y que enloqueciera al mundo? Creo que hay varios factores que contribuyeron a su éxito. En primer lugar, la química innegable entre Kerem y Hande.
Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, y eso se transmitía a través de la pantalla. Los dos parecían estar muy cómodos trabajando juntos, y esa complicidad se reflejaba en la intensidad de sus escenas. En segundo lugar, la historia de amor que estaban contando. La relación entre Eda y Serkan era compleja, llena de obstáculos y desafíos. El hecho de que su amor fuera, de alguna manera, prohibido, aumentaba la emoción y la expectación. El beso, por lo tanto, no fue solo un acto físico, sino la culminación de un largo camino, un momento de catarsis que liberó todas las tensiones acumuladas. Y en tercer lugar, el contexto social. Love is in the Air fue una serie muy popular, que se emitió en un momento en el que las series turcas estaban ganando mucha popularidad a nivel mundial. La serie tenía un gran seguimiento en las redes sociales, y cada episodio, cada escena importante, generaba un gran debate entre los fans. El beso, por supuesto, no fue la excepción. Se convirtió en un fenómeno viral, y todo el mundo hablaba de él. Las redes sociales explotaron. Los hashtags se multiplicaron. Los memes, los edits y los vídeos de reacción inundaron Internet. Las reacciones de los fans fueron de todo tipo: euforia, alegría, sorpresa, y un montón de emociones más. Fue un momento que unió a personas de todo el mundo, y que demostró el poder del amor y de la buena televisión. Y claro, después de ese beso, las cosas no fueron iguales. La relación entre Eda y Serkan avanzó a pasos agigantados, y la serie siguió cautivando a los espectadores con sus giros argumentales y sus personajes entrañables. Y por supuesto, también se intensificaron los rumores sobre la relación entre Kerem y Hande en la vida real. Pero, ¿qué ocurrió después del famoso beso? La serie siguió su curso y la historia de amor entre Eda y Serkan continuó evolucionando. Pero lo más interesante es lo que sucedió en la vida real, y la verdad es que hubo mucho ruido, mucho rumor. Kerem y Hande comenzaron a ser vistos juntos fuera del set, y las especulaciones sobre un posible romance se hicieron más fuertes que nunca. Y finalmente los rumores se confirmaron. Kerem y Hande se convirtieron en pareja. Los fans, obviamente, se emocionaron muchísimo. Ver que el amor de la ficción se trasladaba a la realidad era un sueño hecho realidad para muchos. Los dos actores, que eran muy queridos por sus fans, se convirtieron en una de las parejas más populares del momento. Su relación fue seguida de cerca por los medios y por los fans, que no se cansaban de ver fotos y vídeos de ellos juntos. Fueron momentos muy bonitos, llenos de amor y felicidad. Desafortunadamente, como muchas relaciones, la de Kerem y Hande llegó a su fin. Aunque su romance fue breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Siempre serán recordados como la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, y que nos regaló uno de los besos más apasionados de la historia de la televisión. Lo que nos enseñó el beso de Kerem y Hande es que el amor, ya sea en la ficción o en la realidad, es capaz de generar emociones muy fuertes. Es capaz de unir a las personas, de hacernos soñar y de hacernos sentir vivos. Y aunque el romance entre ellos haya terminado, el recuerdo de ese beso, de esa escena mágica, siempre estará presente en nuestros corazones. El beso de Kerem y Hande no solo es un momento icónico en la historia de la televisión turca, sino que también es un símbolo de la química, la pasión y el poder del amor. Un beso que nos recordó que a veces el amor puede ser inesperado, y que a veces el amor puede ser prohibido, pero que siempre vale la pena luchar por él. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre el beso que enloqueció al mundo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Revivir estos momentos siempre es un placer. En resumen, hoy exploramos el icónico beso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Love is in the Air, analizamos la química innegable entre los actores, el contexto de la serie, y el impacto que tuvo en las redes sociales y en la vida real. Revivimos ese momento de pasión que generó un fenómeno mundial y que selló sus corazones. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo constante. Me encanta compartir estas pasiones con ustedes. Si tienen alguna opinión, comentario o sugerencia, no duden en dejarla abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, te pido que le des me gusta, lo compartas con tus amigos y familiares y por supuesto, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No olviden activar las notificaciones. Así no se perderán mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.
Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco profundizando en la magia, el impacto duradero de Love is in the Air y el beso prohibido asterisco asterisco. El fenómeno de Love is in the Air trascendió las fronteras de la televisión turca, convirtiéndose en un auténtico acontecimiento global. La serie, con su encanto innegable y su trama adictiva, logró cautivar a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Pero más allá de la historia de amor entre Eda y Serkan, que por supuesto fue el eje central, hubo elementos adicionales que contribuyeron a su éxito masivo. Asterisco asterisco el poder de la producción turca asterisco asterisco. En los últimos años, las producciones turcas han experimentado un auge sin precedentes en el mercado internacional. Su calidad, combinada con tramas atractivas y escenarios impresionantes, ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Love is in the Air fue un claro ejemplo de este fenómeno. La serie contó con una producción impecable, desde la fotografía y la dirección hasta la banda sonora y el vestuario. Cada detalle estaba cuidadosamente cuidado, lo que contribuía a crear una experiencia visualmente atractiva y emocionalmente intensa. La elección de los escenarios fue otro factor clave. La serie se rodó en Estambul y sus alrededores, mostrando la belleza de la ciudad y sus icónicos lugares turísticos. Esto, sumado a la cuidada estética de los personajes y los ambientes, transportó a los espectadores a un mundo de lujo, romance y glamour. La producción turca en general ha demostrado una habilidad para contar historias universales con un toque distintivo, lo que le ha permitido conectar con audiencias de diferentes culturas y orígenes. Asterisco asterisco la química inigualable de Kerem y Hande, un factor decisivo asterisco asterisco. Si bien la producción y la trama fueron importantes, el éxito de Love is in the Air no se puede entender sin la química excepcional entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La conexión entre los actores era palpable en cada escena, y eso se transmitía directamente a la pantalla. Su capacidad para transmitir emociones, desde la alegría y el entusiasmo hasta la tristeza y el dolor, era asombrosa. La complicidad entre Kerem y Hande iba más allá de lo profesional. Se notaba que se llevaban bien en el set, que se divertían trabajando juntos y que se sentían cómodos el uno con el otro. Esta naturalidad se reflejaba en sus interpretaciones, creando una sensación de autenticidad que el público adoraba. La química entre ellos era tan fuerte que inevitablemente surgieron rumores sobre un posible romance en la vida real, lo que solo aumentó el interés y la expectación de los fans. Asterisco asterisco el beso, el clímax de una historia de amor prohibido asterisco asterisco. El beso entre Eda y Serkan fue mucho más que un simple encuentro romántico. Fue la culminación de meses de tensión, de miradas furtivas, de deseos reprimidos. Fue el punto álgido de una historia de amor prohibido, en la que dos personas se enfrentaban a sus sentimientos a pesar de las circunstancias. La escena del beso fue cuidadosamente coreografiada y dirigida. La iluminación, la música y la puesta en escena crearon una atmósfera de magia y romanticismo. Kerem y Hande se entregaron por completo a sus personajes, transmitiendo la pasión y la emoción del momento con una intensidad arrolladora. El beso fue largo, intenso y lleno de sentimientos encontrados. Fue un beso que no solo selló el amor entre Eda y Serkan, sino que también marcó un hito en la historia de la televisión. Asterisco asterisco el impacto en las redes sociales, un fenómeno viral asterisco asterisco. El beso de Love is in the Air se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la serie y la escena se multiplicaron, generando millones de interacciones en Twitter, Instagram, TikTok y otras plataformas. Los fans compartieron sus reacciones, creando memes, edits y vídeos de reacción que se viralizaron rápidamente. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión y el éxito de la serie. Los fans crearon comunidades, compartieron sus teorías sobre la trama, y debatieron sobre las escenas y los personajes. El beso en particular, fue objeto de un intenso debate con opiniones divididas sobre cómo se había interpretado la escena, pero con un consenso general sobre la química innegable entre los actores. El fenómeno de Love is in the Air en las redes sociales demostró el poder de la comunidad y la capacidad de las plataformas digitales para conectar a personas de todo el mundo a través de una pasión compartida. Los fans, a través de sus publicaciones y comentarios, contribuyeron a amplificar el éxito de la serie y a convertirla en un fenómeno global. Asterisco asterisco el legado de Love is in the Air y el beso asterisco asterisco. El legado de Love is in the Air y el beso entre Kerem y Hande va más allá del éxito de la serie.
La historia de amor entre Eda y Serkan, y la química entre los actores, han dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y su producción impecable, demostró el poder del amor, la amistad y la superación personal. El beso, en particular, se convirtió en un símbolo de la pasión, el deseo y la conexión emocional. Fue un momento que unió a personas de todo el mundo, y que demostró la capacidad de la televisión para generar emociones fuertes y crear momentos memorables. La serie además impulsó la carrera de Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes se convirtieron en dos de las estrellas más populares de la televisión turca. Ambos actores han seguido trabajando en proyectos exitosos, consolidando su estatus como figuras relevantes del mundo del entretenimiento. El legado de Love is in the Air también se refleja en la popularidad de las series turcas en general. La serie abrió las puertas a otras producciones, demostrando el potencial del mercado internacional para este tipo de contenidos. *** El amor en la vida real, un capítulo adicional ***. La historia de amor entre Kerem y Hande, que nació en la ficción y floreció en la vida real, es un capítulo adicional en el legado de Love is in the Air. Los fans se emocionaron al ver que la química entre los actores se extendía más allá del set de rodaje. La pareja se convirtió en una de las más populares del momento, y su relación fue seguida de cerca por los medios y los fans. Aunque su romance fue breve, la relación entre Kerem y Hande dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Su historia demostró que el amor puede ser inesperado, que a veces puede surgir en los lugares más insospechados, y que puede trascender la ficción. *** El análisis del beso, un estudio detallado ***. Para comprender completamente el impacto del beso, es necesario realizar un análisis más profundo. Se deben considerar diversos aspectos. ***. La actuación ***. La interpretación de Kerem y Hande fue fundamental. La forma en que se miraron, se acercaron y se entregaron al momento fue magistral. La expresión de sus rostros, sus movimientos y el lenguaje corporal transmitieron la pasión y la emoción del momento. ***. La dirección ***. La dirección de la escena fue clave. El director supo crear una atmósfera de magia y romanticismo, utilizando la iluminación, la música y la puesta en escena para potenciar la emoción. La coreografía La coreografía del beso, la forma en que los actores se movieron y se besaron, fue cuidadosamente estudiada para impactar al espectador. La combinación de movimientos lentos y rápidos, la intensidad de las miradas y el contacto físico crearon un momento inolvidable. La música La banda sonora jugó un papel fundamental. La música de fondo, con su melodía emotiva y romántica, contribuyó a crear la atmósfera perfecta para el beso. El contexto El contexto de la serie fue crucial. El beso se produjo después de meses de tensión, de miradas furtivas y de deseos reprimidos. Fue el clímax de una historia de amor prohibido que el público había seguido con gran interés. El beso en perspectiva, un fenómeno cultural El beso de Love is in the Air se convirtió en un fenómeno cultural. Fue discutido, analizado y comentado por personas de todo el mundo. La escena trascendió la televisión y se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales, los medios de comunicación y la vida cotidiana. El beso representó algo más que un simple encuentro romántico. Fue un símbolo de la pasión, el deseo y la conexión emocional. Fue un momento que unió a personas de diferentes culturas y orígenes, y que demostró el poder del amor y de la buena televisión. Conclusión, un legado duradero Love is in the Air y el beso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel han dejado un legado duradero. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y su producción impecable, demostró el poder del amor, la amistad y la superación personal. El beso, en particular, se convirtió en un símbolo de la pasión, el deseo y la conexión emocional. La serie además impulsó la carrera de Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes se convirtieron en dos de las estrellas más populares de la televisión turca. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. El beso de Love is in the Air no solo fue un momento icónico en la historia de la televisión turca, sino que también es un reflejo del poder del amor, la pasión y la conexión humana. Un beso que nos recordó que a veces el amor puede ser inesperado, que a veces puede ser prohibido,
pero que siempre vale la pena luchar por él. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya permitido revivir, con más detalle, la magia del Love is in the air y el impacto del beso. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo constante. Si tienen alguna opinión, comentario o sugerencia, no duden en dejarla abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, te pido que le des me gusta, lo compartas con tus amigos y familiares y por supuesto, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No olviden activar las notificaciones. Así no se perderán mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.